Señores, 19 de agosto del año 2024, hoy iniciamos lo que es este nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver cómo podemos abordar los diferentes temas que tenemos para hoy en unos minuticos. Esta tarde, el presidente va a convocar todo lo que tiene que ver hoy, en el día de hoy va a entregar al Congreso Nacional lo que tiene que ver con la reforma a la Constitución y supuestamente en la semanal de hoy va a presentar esta reforma constitucional. Quiero recordar dos puntos que es lo que podemos, dentro de lo que uno puede descifrar de todo esto, y es: ¿qué se va a mandar al Congreso hoy? ¿La reforma constitucional? No. Se va a mandar al Congreso hoy la ley, la solicitud de crear una ley para reformar la Constitución. Entonces, a partir de hoy, tenemos 15 días para que el Congreso conozca esa ley, la necesidad de convocar a la Asamblea Nacional para poder modificar nuestra Constitución. Hoy no se va a mandar la reforma a la Constitución. Entonces, cuando esa ley se apruebe, a la Asamblea Nacional se le entrega la reforma a la Constitución cuando se vaya a convocar. Bien, de todas formas, esa reforma a la Constitución, todos los dominicanos conocen que tiene 4 puntos fundamentales. Ya en esta semana comienzan a trabajar los abogados constitucionalistas y los dominicanos que tienen interés en los detalles de esta reforma. Esta reforma lleva 4 puntos, 4 modificaciones fundamentales. Unos candados para la reelección presidencial, la unificación de las elecciones, la disminución de unos diputados y lo que tiene que ver con unos parámetros que otorgan más independencia al Ministerio Público. Esos son los 4 puntos. ¿Qué se dejó afuera? Que eso es un detalle que ya conocemos. Un párrafo que tenía que ver con el Consejo del Ministerio Público, que no tiene nada que ver con el procurador. Y es que todo lo que es el Consejo, así como hay un Consejo del Poder Judicial, que tiene que ver más con los jueces de carrera, hay un Consejo del Ministerio Público que tiene que ver más con los fiscales de carrera. Y todos los parámetros que regulan este Consejo se quedan igual y no entran en la reforma. Lo que se va a cambiar es unos parámetros que otorgan mayor independencia al Procurador General. Tal vez que el Procurador no esté en el Consejo de la Magistratura, que el presidente al Consejo, que lo elija el Consejo de la Magistratura, pero con una propuesta del presidente, la creación de un Ministerio de Justicia, etcétera. ¿Qué se puede conocer a partir de hoy? Esto lo desconocemos. Así como hoy se va a presentar la ley al Congreso, que le dice al Congreso, autorízame una ley para convocar una reforma a la Constitución. Hay que ver si eso va acompañado de unos argumentos que son el componente de cómo se cambiaría la Constitución. O sea, no es lo mismo tú decir que vamos a cambiar estos 4 párrafos que tú presentar todos los artículos textuales que son los que traen estos cambios, porque eso lleva decenas de modificaciones, de párrafos, de artículos, que son los que uno va a ver, y ahí es que se van a crear las discusiones entre los constitucionalistas, las personas, que si es necesario, que si no es necesario, que si eso da independencia, que si eso es inconstitucional.
Porque los detalles de la reforma no son esas 4 cosas, esos son los titulares de la reforma. Pero hay que ver el componente interno que tiene. De todas formas, inició el proceso de reforma y de reforma a la Constitución. Hoy lo que se lleva es la solicitud al Congreso de la ley para convocar la reforma a la Constitución. Bien, por otro lado, dentro de la reforma fiscal, dentro de las otras reformas, ustedes saben que hay una reforma fiscal, una reforma a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la policía. Hay 14, 16 reformas planteadas. Hay 14 o 16 reformas planteadas. Dentro de la reforma, y quiero ir llevando esto, porque como hoy se inicia un ciclo, debemos de ir conociendo cómo funcionan las cosas. Dentro de la reforma fiscal, lo primero es saber por qué nosotros tenemos la necesidad de hacer una reforma fiscal. Porque la reforma fiscal es la que te da recursos para poder hacer todas las reformas. Entonces, inmediatamente se conozca la reforma a la Constitución, usted va a tener una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque necesitamos más dinero. Ahora, ¿por qué necesitamos más dinero y para qué? Para 3 cosas fundamentales. Para cubrir la deuda y el pago de los intereses que tenemos. Para cubrir el déficit del sector eléctrico y para poder hacer más obras y darle más al pueblo dominicano. Para poder hacer cosas. Y no cada vez que hagamos una cosa tener que coger un préstamo, porque nuestro presupuesto de ingresos es menor a nuestro presupuesto de gastos. Entonces ese es el porqué. Luego, ¿cómo? O subiendo los impuestos, que se suben de 2 formas, o aumentando los impuestos o aumentando la base, la cantidad de gente y las cosas que pagan. Luego, eliminando incentivos, grupos o actividades que tienen incentivos, eliminarlas o disminuirlas. Y la tercera, aquí no se ha hablado de una disminución del gasto. Aquí se habló de control y eficientizar el gasto público, controla el gasto público. De todas formas, cuando usted habla de eficientizar y controlar el gasto público, usted tiene que tratar de disminuirlo, de llevar el mismo dinero que usted gasta, por ejemplo, en 10 salarios, llevarlo a una obra que pueda generar un retorno a la sociedad. Por eso no se habla de disminución, se habla de control del gasto y eficientizarlo. Poder dar más presupuesto en salud, más presupuesto en educación, más presupuesto en seguridad ciudadana, hacer más. Pero sobre todo controlar nuestro déficit, nuestro presupuesto, que básicamente las 2 partidas más grandes son la electricidad y la deuda. Entonces este es el cómo y el por qué una reforma fiscal. Dentro de todo esto, cuando se habla de reforma fiscal y se habla de eficientizar y controlar el gasto, se habla de una partida que nosotros, por más que la analizamos, cuando tú coges esto hoy, aquí hay 24, 6 por 4, 24, ¿dónde está? Aquí. 24 ministerios. Y todo termina en que vamos a unificar la educación, vamos a quitar la mujer y la juventud para poder hacer un ministerio de familia, pero 2 se convierten en 1. Ahora, y así mismo algunas direcciones y todo eso, unificar todo lo que sea agua. Y yo le quiero decir,
por tema de presupuesto y de presión, porque estos son presiones. Si eso no significa tanto, porque dos ministerios hay que convertirlo en uno, y el ministerio, aunque tú hagas un ministerio de la familia, tú vas a tener un viceministro de los jóvenes, un viceministro de la mujer, un viceministro de los viejos. Entonces, una pregunta, si eso no baja tanto el gasto, ¿qué hay que hacer? No diluirnos en temas de unificación de ministerios. Sí, podría tener algo que ver bonito con logística, con operación, por ejemplo, en el tema del agua. Tú me preguntas a mí, yo creo, pero no quiere decir que no van a haber los mismos salarios en otros niveles de dependencia y de personal. Porque es verdad que podemos unificar todo lo que tenga agua, pero vas a necesitar un director del agua de la capital, un director de agua de Santiago, uno de las presas, uno de todo esto. Entonces eso no es tan sencillo como cuando se ve. El hecho de tú unificar ministerios no necesariamente tú puedes disminuir y controlar el gasto. Ahora, ustedes me preguntan qué propuesta yo hago y yo les digo, trabajemos paralelo a la reforma fiscal, una nueva ley nacional de presupuesto, porque muchos de esos ministerios se quieren ampliar a nivel unificar para poder nutrirse del presupuesto del otro. Por ejemplo, ¿por qué hay que meter a toda educación en un solo ministerio? O para que educación superior y educación del otro tengan del 4%. Yo te digo a ti, si esa ley de presupuesto la estamos violando en todos los lados, y como quiera estamos haciendo una reforma para lograr más impuestos, ¿por qué no comenzamos diciendo, vamos a reformar la ley de presupuesto? Y vamos a decir, hacer un presupuesto basado en los ingresos, no basado en puntos del Producto Interno Bruto. Y si eso quedó educación en un 3.95, el equivalente, pero de más ingresos, y educación superior, y estoy poniendo el ejemplo porque es de lo que se han hablado de unificarse, y educación superior sube un poco y salud sube un poco, pero yo creo que podremos cumplir con los ayuntamientos, podremos cumplir con la universidad, podemos cumplir con todas esas partidas de presupuesto que son las que nunca se cumplen, porque aquí todavía hoy nosotros nos ponemos felices porque logramos un 4% de la educación. Ahora un 4% que le hemos sacado el jugo. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una ley paralela, independientemente de lo que tú puedas fusionar o controlar el gasto, que tiene que ver con rediseñar nuestra ley de presupuesto, las partidas que se diseñan y los porcentajes que se asignan, y si se puede, hasta asignarlos basados en nuestros ingresos. Usted no hace nada con hacer una ley basada en proyecciones o en endeudamiento, y sino que hagamos una ley A y B. Esto es lo que se va a hacer con lo que entra, y si entran recursos adicionales, entonces nosotros hacemos esto basado en el Producto Interno Bruto. Y siempre me comparan y me dicen, porque en América Latina nosotros somos los que menos gastamos en salud, y todavía somos de los que menos gastamos en educación. Pero claro, si sumamos todo nuestro partida de porcentaje, estamos en 120%. Entonces, hay que analizar, no solo controlar el gasto, hay que hacer una propuesta de modificar nuestra ley de presupuesto, así como el presidente no hacer una ley de austeridad, sino organizar lo que tiene que ver con la función pública. Esa experiencia que aquí se demostró y que él la explica de una forma muy orgullosa cuando hace sus presentaciones, cuando él dice, comprar más con lo mismo. Estoy dando 130,000 comidas diarias con lo mismo dinero que se daban 30,000. Esa experiencia que él explica cuando dice que el sector público a nivel de salud puede pagar y conseguir la mayor cantidad de recursos a través de SENASA en el sector salud, tener una buena tarifa competitiva
y son dos experiencias que están ahí, dichas por él, comprar el doble con lo mismo, entonces nosotros podemos llevar ese control del gasto a todas las instituciones del Estado. No es decir, vamos a durar un año en austeridad. Es decir, vamos a subirle el salario a todos los funcionarios. Subírselo, a diferencia de lo que ustedes creen. Subirle el salario a los funcionarios. Que no haya un funcionario público que gane menos que un funcionario privado. Vamos a poner una política de vehículos cerrada. En Japón, un funcionario del gobierno japonés tiene que andar en un Toyota Crown, que es equivalente a un Camry, un carro fabricado en Japón, y tiene que ser ese el vehículo. La cantidad de personal que depende. Cuando usted llega a un ministerio o a una dirección, usted no puede encontrar 9 secretarias en un lobby. La cantidad de personas asignadas a los ministros y directores. Los viajes, los viáticos. Y sobre todo, comprar bien, comprar al mismo precio del sector privado. Y si eso necesita la eliminación de algunos temas de tiempo y de burocracia que a veces encarecen las compras del Estado, que lo podemos hacer, porque ya se ha hecho. En el INAVIE se compra bien, se compra barato. En comedores económicos se está comprando 3 veces lo que se compraba con el mismo dinero. En la salud se está comprando 2 o 3 veces lo que se compraba con el mismo dinero. Y eso nosotros tenemos que trasladarlo a las otras cosas. Hay sitios que es difícil, pero usted lo puede lograr. Por ejemplo, en el caso de las obras públicas, que dependen mucho de factores de forma de pago, de costo de materiales de construcción, del precio de los combustibles, del financiamiento, todo eso. Cuando usted aguanta una obra 3, 4 años, de los procesos de licitación, de los consorcios, todo eso encarece los procesos. Pero yo creo que se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Hacer alianzas público-privadas con el mismo tema de la educación y de la salud y de la alimentación. ¿Por qué no? El ministerio hizo un ejercicio y ya dijo que un niño le cuesta al Estado 200, 300 mil pesos al año en una escuela pública. Sí. Que llamen al sector privado y le digan, voy a mandar 200.000 niños, el déficit entero. Aquí hay la nómina de los maestros incluida en su presupuesto o la tanda extendida, para lograr que esos muchachos entren de una vez al sector. Lo mismo puede ocurrir si nosotros podemos unificar una serie de cosas. De todas formas, se puede lograr un control y disminución del gasto, sin disminuir mucho, pero disminuir el gasto público, porque no se trata de disminuirlo, se trata de hacerlo más eficiente, para que por lo menos la gente diga, me están subiendo los impuestos, y los organismos internacionales, que son los que te ponen la nota, me están subiendo los impuestos con un nivel de austeridad y de control. Eso es lo que se trata. De eso es que se trata todo esto. Y si nosotros no vemos, tú sabes la cantidad de alquileres que paga el Estado. Sí. Yo te garantizo a ti que con 50 de los alquileres que paga el Estado, equivale a más que disminuir los ministerios. Yo te apuesto a ti que aquí hay 50.000 personas que pueden salir, que son asistentes de las mismas instituciones. Y todos esos tipos de controles que no sean por un año de austeridad. Ahora, para eso tenemos que hacer a los funcionarios, dejarse aquí del cliché de que fulano porque gasta, que gana. Aquí hay que poner los funcionarios a ganar lo que se gana en el sector privado. Sí.
Y aquí hay que entender lo que se gasta en todo eso. Lo que se gasta en combustible en el Estado. Oh, pero si los funcionarios tienen carros de 4 cilindros, a mí no me pueden decir que se están metiendo 20,000 pesos semanales de combustible. Porque es lo que se ve. Es lo que se ve. Y ser funcionario cuesta. Porque todo el mundo entiende que los funcionarios son los que tienen que pagar todo. Yo no sé cuánto le cuesta, por ejemplo, a una mujer ser funcionaria. ¿Cuánto le cuesta a una mujer ser funcionaria? Que tiene que pagar vestidos, los salones de belleza, las personas que la ayudan. Todo eso le cuesta 10 veces el sueldo. 10 veces el sueldo. Entonces, hasta eso se podría aquí hacer. Ya que el presidente puso la chacabana, que sea por obligación, para no obligar a los hombres a comprar los trajes, porque esos trajes los están comprando ¿de dónde? ¿De dónde? No, no es de paca que lo están comprando. No, de paca no, tiene que ser a la medida y son bastante costosos. No es de paca. Aquí uno no se preocupa porque hay muchos funcionarios que tienen sus niveles de dinero y los que no tienen niveles de dinero. Entonces, la gente quiere para una reforma fiscal y los organismos internacionales que tengamos austeridad. Pero esa autoridad no puede ser con unos parámetros de un año. Esos son unos parámetros que cambian. Y no hay que hacer una reforma grande en el tema de los ministerios. Y sobre todo, y con eso quiero concluir, que no se nos olvide que no solo para una reforma fiscal es aumentar los impuestos y de las medidas controlar el gasto y hacerlo más eficiente. No. Le pueden buscar soluciones a los dos principales problemas que hay, que por lo que vemos están bien presentes, que es cómo disminuir esos 100,000 millones de pesos anuales que estamos gastando en el subsidio eléctrico y cómo disminuir los 200 o 300,000 millones de pesos que pagamos de intereses. Que ponga un tipo con un cuchillo en la boca y que vaya y diga, vamos a pelear unos bonos, un punto más barato. Ahora que hicimos una reforma y que somos buenos pagadores y que nos subieron un punto en la calificación de riesgo, bájale un punto. Que con un punto que le bajen a los intereses de la deuda, te baja 20,000 millones de pesos. Vamos a hacer una gran emisión de bonos nacionales o internacionales para cancelar al 6%, para cancelar todo lo que esté más para arriba de ahí. Y siempre dicen, Michelle, eso es imposible porque tú pierdes credibilidad cuando tú le cancelas un bono anticipado a los tenedores. Todo eso se puede ver, se puede hablar, si se hace como una política pública coherente y planificada. Si yo estoy en una mejor condición, yo no tengo que quedarme con una deuda cara. Y lo del sector eléctrico lo estoy viendo muy bien. Ahí van a hablar, ahí estaba hablando. ¿Cuál es el problema? La pérdida. Vamos con la pérdida. La privatización, yo no sé si es la privatización, pero hay que resolver lo de la transmisión y lo de los medidores. Una para que no se roben la luz y la otra para que no se pierda en el camino. Porque que yo sepa, si aquí hay que hacer una reforma fiscal, el 80% del problema son esas dos cosas, la deuda y el subsidio eléctrico. El 20% de lo que se va a buscar es para subir los presupuestos y para poder gastar más. Entonces, yo creo que esto hay que ser coherente. Y ojo, hoy es que el juego comienza. Para que no pase lo que yo dije la semana pasada. La reforma fiscal se escribió. ¿Tú participaste en la discusión de la reforma constitucional? ¿Tú participaste? Estaba hecha. Los fiscales fueron donde doña Miriam, le dijeron, lo sacaron porque eso no tenía que ver con la reforma. La reforma va hoy, ¡guap! Terminamos. Vamos a esto ahora, que de esto sí depende el resto del juego de béisbol. ¿Verdad? Continuamos.